Barroco. Este estilo artístico lo ubicamos en la Edad Moderna y lo vamos a ver en características de la escultura, pintura, arquitectura y literatura. Antecedentes del barroco. Antes de este estilo artístico, lo que estuvo fue el Renacimiento. Recuerden que estos estilos artísticos no iniciaron un día o terminaron en un día, y tampoco los vamos a tener ubicados en todo el mundo, ni siquiera en toda Europa. Hay algunos estilos que se instalaron más tiempo en algunas regiones que en otras, y hay algunos otros que compartieron un espacio geográfico y temporal. El protestantismo estaba denunciando a Roma la de los papas y príncipes de la Iglesia por tantos abusos que se estaban cometiendo en nombre de la religión. Y esta situación trajo consigo una pérdida importante de creyentes y de feligreses, cosa que no fue favorable para la Iglesia, y la Iglesia en respuesta se reúne en el llamado Concilio de Trento y ahí definen que van a reestructurar la forma de presentar a la Iglesia, y entonces se convierte el arte al servicio del pueblo. ¿Qué es lo que busca este concilio? Es que la Iglesia conduzca al hombre hacia Dios y el político tiende a afirmarse en su trono en la tierra. Principalmente vamos a ver la expresión de ese poder y ese ordenamiento de la ciudad en la arquitectura y en el diseño urbano. Como característica general existe el horror vacui, que es esta ausencia de espacios vacíos dentro de las construcciones. Ningún espacio se dejaba en blanco. Incluso en las decoraciones, sobre las decoraciones se ponía más decoración con elementos preciosos o materiales preciosos. El agua se plantea como elemento insustituible. Aparece también la jardinería, la arquitectura, escultura y pintura como medios de enseñanza, es decir, se le va a enseñar a los creyentes cuáles son los estándares en que hay que creer, los modelos de rectitud, por ejemplo, en la vida de los santos. Se hace la construcción de numerosas iglesias, principalmente en Italia, España y Alemania. Y existe un desarrollo del espacio urbano para producir placer al caminante, algo que retoman de culturas antiguas como la romana. Dentro de sus características generales también se presenta la simetría, la plaza pública para la concentración de la población, orientándolo siempre a un edificio rector. Y esas plazas públicas las vamos a tener también en América debido al periodo colonial, en donde se retoma este estilo barroco. Y esa plaza se constituye por un lado por el edificio de gobierno o el palacio de gobierno, y por otro lado la catedral o la iglesia principal. Vemos que esa misma conformación de la plaza pública está repetida en varias ciudades de toda la región de América conquistada por la península ibérica. Se plantea la calle o avenida principal con el objetivo de ordenar la ciudad y a partir de ahí hacer el trazo urbano y a partir de ahí desarrollar toda la ciudad. Un ejemplo en el que vemos esta simetría es en Santa María de la Salud, en Venecia. Observen cómo se retoma el uso de la cúpula, también con su estructura de tambor para hacer más elevada la cúpula, y la decoración al exterior con esculturas y con columnas que no son precisamente soporte, sino más bien decoración. En la iglesia de la Sorbona también notamos esta simetría, el uso de la cúpula, el tambor, y en la fachada principal vemos un frontón, que es el triángulo que se extiende encima de las columnas, que en este caso no nada más son decorativas, también son soporte. Por dentro de la Sorbona vemos la característica del horror vacui. Observen las paredes y los elementos que adornan por todos lados con telas, metales, piedras y decoración por todos lados. El Palacio de Versalles es otro ejemplo barroco. Estas construcciones espectaculares y grandiosas, destaca la Sala de los Espejos, y están pensadas para
cautivar y persuadir. Se plantean formas rectas al exterior para que la monarquía sea percibida como firme, estable e inmutable. Esta es una vista del exterior del Palacio de Versalles. Fíjense cómo esta imagen pues es un poquito más seria, más sobria, precisamente para dar esta idea de estabilidad y que piense la gente o el pueblo, no, pues a esta monarquía no la movemos con nada. Y por dentro, pues el derroche de lujo, de ostentación y sobre todo esa característica del horror vacui en donde no tenemos ni un solo espacio en blanco o vacío. Todo está cubierto con materiales preciosos y con decoraciones. La iglesia de San Andrea del Valle, realizada por Bernini, también tiene esta característica de la simetría y una fuente en la parte frontal. Ahí es como vemos el elemento del agua integrado a la arquitectura. Conservamos en la fachada columnas decorativas y un frontón con esculturas. Estas son características que se retoman de la cultura griega. En la parte interior observamos pinturas y decoraciones, incluso esculturas encima de las decoraciones, integrando esta característica del horror vacui. La iglesia de Santa Agnese de Borromini también presenta simetría al exterior, el uso de la cúpula con su tambor, y en el interior estas grandes salas o estas grandes naves decoradas con los elementos que acabamos de ver. También vemos aquí la presencia de un órgano, instrumento que hace su aparición en esta época. La Plaza Navona es una de las plazas que integran todas estas características, que en donde se encuentra la iglesia de Agnese, el Palacio Panfili, 3 fuentes, una fuente que se llama Los Cuatro Ríos, la fuente de Neptuno y la fuente del Moro, y un obelisco. Este elemento del obelisco es un elemento que se retoma de la arquitectura egipcia. Entonces vamos a ver cómo se integran todos estos elementos de la antigüedad. Por ejemplo, en la fuente de Neptuno, la referencia a la mitología también se hace presente.